Cordial saludo. Domingo 22 de enero, tercero del tiempo ordinario, nos invita la Iglesia a pensar en la palabra de Dios. Es el domingo denominado de la palabra de Dios. Y es la oportunidad para que pensemos y meditemos sobre esa riqueza maravillosa y extraordinaria que es la Sagrada Escritura. Y que pensemos también cómo es nuestra relación con ella. Y nos trae la liturgia de la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23, cómo se empieza a cumplir la profecía de Isaías, que es la primera lectura que escuchamos, capítulo 8, versículos 23 en adelante. Y es justamente lo que nos trae Mateo, el inicio de la predicación de Jesucristo el Señor. Y la profecía que se cumple de Isaías dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Pues bien, así como aquellos pueblos caminaban en las tinieblas y en la oscuridad, nosotros experimentamos constantemente también el caminar en la oscuridad o en las tinieblas. Si miramos los informativos, los noticieros, si vemos la situación y la realidad política de muchos países, si analizamos la injusticia social, nos damos cuenta que el mundo hoy camina en tinieblas y en oscuridad. Sin embargo, una gran luz hay en medio de nosotros. Jesucristo el Señor, que se hace verbo, que se hace palabra. El problema es que no lo queremos ver. El problema es que le damos la espalda. Pero esa luz grande y maravillosa está ahí. Está al alcance de nuestra mano. Solo basta querer hacerlo. Disponer de un momento, de un buen tiempo para sentarnos en oración y descubrir qué es lo que el Señor tiene para decirnos, qué es lo que el Señor nos quiere manifestar. Por eso en el Salmo 26 decimos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas personas con pánico por una enfermedad, por la escasez, por el hambre, por la pobreza? ¿Cuántos miedos de tantas índoles? Y saber que tenemos la luz y la fortaleza ahí, mas no acudimos a ella. ¿Hace cuánto usted no lee unos renglones de la Sagrada Biblia? ¿Hace cuánto no medita usted un poquito de la Sagrada Escritura? Y si usted es de aquellos católicos que van a la Eucaristía, ¿le presta atención a la palabra de Dios? ¿O va distraído pensando en otras cosas, pendiente del celular? La palabra de Dios es maravillosa, es la luz en medio de la oscuridad. Es esa antorcha encendida que nos muestra el camino, que vence la tiniebla, que orienta nuestra vida, que le da razón de ser y sentido a nuestra existencia. ¿Por qué no acudimos entonces a ella? Y esa palabra de Dios nos orienta hacia el querer del corazón de Cristo. Recordemos cuando Él oró al Padre pidiendo unidad. Y hoy San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 en adelante nos dice: les ruego, hermanos,
que no haya divisiones entre ustedes, estén bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Qué tristeza que en lugar de llevar la palabra de Dios a todas las naciones para que todos los hombres conozcan a Jesucristo el Salvador, nosotros los mismos cristianos vivimos divididos en peleas, en rencillas, malinterpretando la palabra de Dios. No deberían existir las sectas protestantes. No deberían existir las tal llamadas iglesias cristianas no católicas. Debería existir la única iglesia de Jesucristo, su amada esposa, unida por la palabra, por su palabra. Pero ya sabemos de quiénes obra la división. ¿Cuántos grupos no católicos? ¿Cuántos que se hacen llamar cristianos jugando con la palabra de Dios? Olvidando aquello de maldito aquel que cambia hasta una coma de la escritura. La palabra de Dios nos invita a la unidad, a la comunión, porque ese era el deseo de Jesucristo el Señor. Queridos hermanos católicos, volvámonos amantes de la palabra de Dios. Que no se nos pase ni un solo día sin leer, meditar y orar con unas líneas de la Sagrada Escritura. Vuelvo y lo digo, que no nos falte la Sagrada Biblia en la mesita de noche o en el bolso que llevamos al trabajo. Qué bueno que cuando vamos en el bus, en vez de ver tantas cosas en las redes sociales, tomemos la Sagrada Escritura y con un versículo que leamos, allí el Señor nos está hablando y nos está instruyendo. Que si estamos en una fila del banco, del seguro, del hospital, no nos dé pena sacar nuestra Biblia. Si escuchamos tantas idioteces y tonterías de este mundo, ¿por qué no nos va a dar pena escuchar lo que tiene Dios para decirnos? Pero sobre todo en casa, que no se nos pase un día sin orar con la Sagrada Escritura. Y ojalá también en familia, enséñenle a sus hijos el amor por la Escritura y no leerla por leerla, no para memorizarla, no para decir, ya me leí la Biblia, sino para encontrar en ella la riqueza de la salvación, para encontrar en ella la voluntad de Dios, para encontrar en ella la fortaleza, la luz que nos orienta y nos guía y nos ayuda a mantenernos en pie. Que este domingo de la palabra de Dios nosotros hagamos ese propósito. Menos celular, más Biblia, menos televisión, más oración con la palabra de Dios, menos discusiones, más conocimiento de la palabra. Feliz día, que Dios les bendiga.